sin más, te dejo este ratito para ti. Muy bien. Muchísimas gracias, Arantxa. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a intentar estar estos 15 minutos un poco, pues bueno, dando alguna clave de lo que investigamos y trabajamos al día a día, tanto en universidades como en investigaciones y formaciones que hacemos. Me he traído un pequeño power para compartir. Voy a ver si es posible poder compartirlo y bueno, nos puede ayudar un poquito más. Bueno, vamos a ver, le damos, sí. Me imagino que podréis ver la pantalla, ¿verdad? Como tengo un pequeño power con alguna diapositiva. ¿Lo estamos viendo? Arantxa, ¿me Sí, confirma? Sí. sí, Perfecto, muy confirmado. bien. Bueno, pues fijaros esta slide que os traigo que, fijaros lo que reza. Pone que el 70% de las parejas acaban en separación. ¿Qué os parece? Luego, si queréis, comentamos un poquito. El 70% de todas las parejas en España acaba en separación. Esto no es un dato nuestro, es un dato del Instituto de la Política Familiar. ¿Por qué es esto? ¿Por qué tenemos problemas en nuestras relaciones? ¿Por qué tenemos problemas en el trabajo? ¿Por qué tenemos problemas con nuestros clientes, con nuestros hijos, con nuestras parejas? Tenemos problemas constantemente. ¿Por qué tenemos problemas todos los días? ¿Por qué los políticos no se entienden? Ahora está el Pedro Sánchez pues dictando una normativa y el resto de políticos, lo normal, lo que están haciendo es que, bueno, pues se están enfadando con él, le están diciendo que todo está mal hecho. Es continuamente esto entre los políticos, entre los particulares. ¿Por qué pensáis, os comento a todos los que estáis viendo la webinar, ¿por qué pensáis que esto es así? ¿Por qué tenemos problemas los seres humanos constantemente? ¿Por qué el 70% de las parejas acaban en divorcio? Fijaros, la respuesta es muy sencilla. Somos diferentes, aunque todos tengamos dos piernas, dos brazos, un mismo cerebro, pero todos procesamos información de una manera totalmente diferente. Fijaros, os traigo un pequeño ejemplo. Tenemos la señora A, la señora B y la señora C. Un pequeño ejemplo escueto para que veamos que todos somos diferentes y que con cada uno debemos de comunicar de una manera totalmente diferente, porque si no estaremos en un completo error. Si la argumentación que yo pienso que a mí me sale bien, pienso que es mi argumentación, perdón, que triunfa, la empleo con todas las personas por igual, pues a unas les llego, pero otras la detestarán, a otras seré incapaz de llegar a esas personas. Caeré bien a unas y caeré mal a otras personas. ¿Venderé a unos clientes? No venderé a otros clientes. Fijaos que ahora estamos todos metidos, recluidos en casa y esta situación pues puede a veces mejorar y a veces agravar bueno, pues las relaciones que tenemos en casa con nuestras parejas, con nuestros hijos. Cuando salgamos del confinamiento será todo más complicado. Vender será mucho más complicado. Facturar será más complicado. Tenemos que ser muy finos en nuestras relaciones porque al final lo que marca la diferencia en una empresa normal no son los productos, lo que marca la diferencia son las personas. Que podamos llegar a conectar con una persona profundamente y que esa persona confíe en nosotros. Fijaros, este ejemplo, persona A, persona B y persona C. Solamente con la foto, ¿eh? Estamos hablando de tres fotos diferentes. Una de estas personas, solamente una de estas tres, tiene una orientación clara hacia los procesos. ¿Qué quiere decir? Es una persona eminentemente racional. Con lo cual, a la hora de argumentarle, a la hora de hablar su mismo idioma, tenemos que argumentarle datos, razonamientos, darle cifras claras, porque es una persona que primero recoge la información, procesa y después decide en su día a día. Fijaros, otra de estas chicas eh, tiene una orientación clara hacia las personas. Es una persona empática, es todo lo contrario a la primera persona que hemos visto. A esta persona le tenemos que tocar el corazón, le tenemos que hacer soñar. Si no le tocamos el corazón, no vamos a llegar a esa persona. Bien, tenemos que comunicar de manera diferente. Ya os digo, tanto ahora mismo, en este proceso que estamos confinados en casa, como después cuando salgamos, que ya os digo que será más difícil absolutamente todo. Bien, la tercera
persona, la tercera posibilidad, tiene una orientación claramente materialista. Es una persona que, en general, lo que le apetece, lo que le gusta son todos los órdenes que tengan que ver con el dinero, con las posesiones, con todo lo material, la comida, la bebida, con todo lo que puede tocar, ver, sentir. ¿De acuerdo? Bien. ¿Seréis capaces, no contestar ahora, por favor, seréis capaces de saber si la persona A tiene una orientación clara, racional, o por el contrario, es materialista o es emocional? ¿O es la B más emocional? ¿O es la B más racional? La C es más materialista. Solamente con la foto, fijaos que os estoy comentando algo que puede ser de ciencia ficción. Bien, los últimos estudios, las últimas investigaciones de la neurociencia nos revelan que tanto la voz como el rostro están claramente vinculadas a nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir? Que esencialmente podemos definir, podemos leer, podemos saber cómo es el cerebro de una persona, cómo es su psique o su comportamiento, entre otras muchas cosas, a través de su rostro. Sí, el rostro es el espejo del alma. Los científicos, los investigadores lo tienen clarísimo, ¿vale? Fijaros qué fácil, si tienes esta información, es a partir de ahora saber a quién le tengo que transmitir argumentaciones muy racionales y dar datos técnicos. Y olvidarme completamente de darle emoción, porque es que le va a dar igual. Pero sin embargo, cuando esté hablando, negociando, comunicando con otra persona que es emocional, que es más empática, más entrañable, me tendré que olvidar de esos datos técnicos porque no los va a entender, no le va a gustar y no es una forma de comunicación que entienda esa persona. Tendré que tocarle el corazón. Y tendré otra posibilidad, pues hablar de temas materialistas, de rentabilidad, de dinero, de temas tangibles eminentemente con otra persona. Bien, después lo veremos. Después lo vais a ver vosotros mismos. Oye, ya sí que Bien, nos oímos y todo. seguimos un poco. Fijaros, el método es muy simple, que trabajamos con universidades. Es un método, ahora veremos cuáles son las disciplinas, pero basado en neurociencia. El método es de perogrullo. Como veis en vuestra pantalla, nos dice, antes de argumentar hay que observar. Joder, antes de cruzar la calle hay que mirar. Nada más. Si es muy fácil. Todos tenemos en nuestras familias, todos nosotros somos de una manera o de otra. Y sabéis por vuestras propias parejas que hay una persona que es más racional y otra normalmente más emocional. Esto es bastante habitual. Bien, pues antes de argumentar, antes de vender, antes de negociar, hay que intentar observar y saber cómo es la persona para enviarle el argumento único, el argumento esencial, su comunicación, su medicina, ¿vale? Después de saber cómo es esa persona, ya podemos empezar a comunicar. Muy rápidamente, ¿cuáles son las disciplinas que trabajamos nosotros? Como ha dicho Arantxa, bueno, si alguien quiere ver algo más, pues trabajamos bajo el paraguas de la Fundación de la Universidad de Alicante y trabajamos con un máster, ¿de acuerdo? Un máster con todas estas disciplinas. Psicología del rostro, la cara es el espejo del alma, sinergología, método de lectura de identificación de gestos no conscientes, comunicación no verbal científica, microexpresiones, la escuela americana, Paul Ekman, las expresiones que se suceden en la cara. Con todo esto podemos detectar mentiras. Trabajamos con la policía, con la Guardia Civil, etcétera, etcétera, para formarles. Para lingüística, la voz. Cómo la voz. Luego, si tenemos tiempo, os cuento un estudio reciente de la Universidad de Massachusetts, en el cual al 95% pueden evidenciar y unir el rostro humano con la voz. Quiero decir, con una voz son capaces de fabricar un retrato robot de esa persona, solamente escuchando la voz. Bien. Y la neurociencia nos habla de cómo tenemos nuestro cerebro, cuáles son las partes, y si procesamos más con una parte del cerebro, actuamos de una manera. Si procesamos más con otra parte del cerebro, somos y actuamos de otra manera. Esto es lo que nos dice. Bien, herramientas científicas para saber cómo es una persona, y cuando yo ya sé cómo es una persona, cómo se siente y cómo está conmigo, a partir de ahí lo que hago es que puedo comunicar, pero no antes. No antes. ¿Qué pasa? Que hasta la fecha, hasta hace muy poco tiempo, no teníamos herramientas, disciplinas científicas fiables para saber cómo es alguien. ¿De acuerdo? A partir de ahora ya lo tenemos. Bien, hemos hablado antes de la cara. Fijaros, ¿pensáis que Fernando Simón, perdón, que Fernando Simón es igual que Irene Montero?
¿Pensáis que su comportamiento, su personalidad, todo, su psique, es igual? En absoluto, en absoluto. Os voy a dar una de las pocas, quiero decir, a grandes rasgos, una de las tantas herramientas con las que trabajamos. Bien, en función de cuál es la extensión del ancho de su rostro, podemos saber si una persona es más cognitiva, más emocional o más instintiva. Muy rápidamente, una persona con una frente ancha y grande, como la que tienen los ingenieros, si tenéis un familiar ingeniero, tiene la frente alta y grande. ¿Cuántos? Todos, absolutamente. Todos los que tengáis un familiar ingeniero o conozcáis a alguien ingeniero. Bien, este señor es un científico. Fijaos cómo tiene la frente, ancha y alta. Bien, esta es la zona cognitiva, la zona directamente unida a través de varios nervios, de varios nervios craneales que van desde el encéfalo al rostro humano. ¿De acuerdo? Bien, pues en función de cómo tenga desarrollado alguien la frente, sí, parece de ciencia ficción, pero es así. En función de cómo tenga alguien la frente, podemos saber si es más o menos racional, cognitivo o no. Este es un señor de números, de datos. ¿De acuerdo? Bien, esta es una zona, la frente. Otra zona es la zona que ocupa la nariz, o también llamada la zona de los pómulos, que es la zona media de la cara. Bien, la zona media de la cara que va desde la base de la nariz hasta la parte inferior de la ceja, todo lo que ocupa la nariz con sus pómulos, esa parte, dependiendo cómo esté desarrollada, si es la más desarrollada, podemos saber que una persona es eminentemente emocional. Con lo cual, para convencer, para conquistar, para influir, para motivar a una persona que procesa eminentemente con un cerebro emocional, pues los datos de bien poco valen. Lo que tenemos que hacer es conquistarla a base de una comunicación más empática y más emocional. Como podría ser el caso de Irene Montero. Fijaros que la zona de la frente se acorta, quiero decir, la frente, según vamos avanzando hacia la parte superior de la frente, es más redonda y se va acortando, con lo cual la zona media de su cara es la zona más ancha. Bien, pues Irene Montero sería una persona emocional, no de datos. Si le damos demasiados datos, ni le gustan ni los va a entender. Bien, y hay otro tipo de personas que tienen la mandíbula especialmente grande, que son personas eminentemente cognitivas. Bien, todo esto lo podemos desarrollar en el tiempo que queramos, ¿de acuerdo? Fijaos que damos un curso de neurociencia aplicado al rostro que tiene 60 horas, si no me equivoco. Bien, hemos dado tres claves, tres pequeñas claves que tenemos que fijarnos en el ancho. El ancho de la zona media nos habla de si la persona es empática, si la persona es social y emocional. El ancho y altura de la frente nos habla de personas racionales. Y el ancho de la mandíbula, desde la nariz hacia abajo, nos habla de personas eminentemente materialistas. Y lo que tenemos que localizar es qué zona es la más ancha de cualquier persona. Primero de nosotros, para saber cómo somos y entender un montón de cosas. Después, de las personas que tenemos a nuestro alrededor. En este caso, en casa, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros padres, etcétera, etcétera. Y a partir de hoy entenderemos un montón de cosas. Entenderemos por qué tenemos problemas, por qué uno le gustan los datos y por qué uno resuelve problemas a base de datos y a base de, eh, podemos decir, de estímulos racionales, ¿de acuerdo? Y otros resuelven las cosas a base únicamente de estímulos, de pálpitos del corazón, de estímulos, lo que llamaríamos emocionales. ¿Por qué unas personas están muy interesados en todo lo tangible, en el dinero, en el sexo, en la comida, en tener casas, y para otras personas lo importante es ayudar a su prójimo? Cada uno somos diferentes, ¿vale? ¿Para qué nos vale esto? Esencialmente para llevarnos bien con las personas. Esencialmente para no pedir a los demás aquello que no pueden dar. Esencialmente para perdonar errores. Esencialmente para comprender a las personas y saber que cada uno, cada una tiene sus potencialidades, pero también en algunos aspectos a lo mejor hay personas que no llegamos, por ejemplo yo, a ciertos niveles. Bien, pues eso es fundamental, no solamente ahora para estar en casa metidos y para comprender a nuestra pareja, nuestro hijo, nuestro padre, nuestra madre, sino esencialmente cuando terminemos el confinamiento,
pues para saber comunicarnos, para saber por qué a alguien muy emocional no le tenemos que dar datos si le queremos vender un coche y por qué a alguien muy de datos no intentemos tocarle el corazón porque estamos perdiendo el tiempo, estaremos hablando un idioma que ni le gusta ni lo entiende, ¿vale? Genial, muy bien. Eh, esencialmente es esto. Tenía un vídeo. Esta es una de las partes que trabajamos nosotros. Es la parte de la neurociencia aplicada al rostro, ¿de acuerdo? Pero trabajamos, como hemos visto también, sinergología, microexpresiones, detección de mentiras. Trabajamos todo el abanico de comunicación no verbal, no consciente. Trabajamos todo el abanico de detección de mentiras. Trabajamos esencialmente toda la comunicación no verbal y el comportamiento humano a nivel científico para saber cómo es alguien y cómo se está encontrando alguien. Luego me gustaría, si aparte de alguna pregunta que ya hay, si quisierais hacer alguna pregunta, encantado de responder. Voy a probar, eh, si es posible, ver el vídeo. Yo te pediría, Arancha, yo lo voy a poner, le voy a dar al play en el vídeo, te pediría, Arancha, si se puede ver y escuchar bien, y si no, lo quito, porque dependiendo del ordenador, dependiendo tal, bueno, lo pongo y ahora me decís. Vale, si no yo te lo lanzo. Ok. Se ve y se escucha. Sube el volumen, Javier. He dado instrucciones a mi cliente para que guarde silencio. No va a decir nada. Es igual. No importa, no tengo mucha fe en las palabras. Según las estadísticas, una persona normal miente 3 veces al hablar cada 10 minutos. Gente normal. No hemos estudiado a los que pretenden volar una iglesia afroamericana. Los resultados serían diferentes. Es perder el tiempo que este científico hable con el detenido. Hemos estado 4 horas con él y nada. El FBI sabe que quieres provocar una masacre. Por eso están registrando cada centímetro de las 2 iglesias afroamericanas más grandes del estado. El FBI se equivoca. Hay una sorpresa. No es ninguna de esas 2 iglesias. A lo mejor has elegido una iglesia más pequeña, alguna de los barrios negros de la periferia. No sabe lo que dice. Cállate. ¿Qué dirías si comenzaran por la de Southbridge? Es una broma. Dejaremos esa. Nos centraremos en la de Lowton. ¿Te parece bien? Esa es Lowton. Vamos a por Lowton. Esa acusación no tiene ninguna base. ¿Cómo que no? Lo ha dicho. La policía encontró una bomba casera en el sótano de la iglesia de Lowton 1 hora más tarde. Un amigo mío del Departamento de Defensa dice que este es un pirado. Se pasó 3 años en la selva africana con unas tribus primitivas. Cuando hablo. Por eso están registrando cada centímetro de las 2 iglesias afroamericanas más grandes del estado. Lo que acaban de ver era una breve expresión de felicidad en tu cara que ha procurado ocultar por todos los medios. Ha durado 1/5 de segundo. Se le llama microexpresión. Ahora fíjense en su boca. El sospechoso se alegra disimuladamente de los lugares elegidos en los que buscar, lo cual me dice que no son los correctos. Ahora le cuento el nuevo plan y no sabe lo que dice. El clásico movimiento parcial de hombros. Traducción: no me fío en absoluto de lo que acaba de decir. El cuerpo contradice sus palabras. Miente. ¿Sí? Cuando acusa a un sospechoso y se sorprende, ¿se puede saber si la sorpresa es real o intenta parecer inocente? Eso es una sorpresa real. Dura menos de 1 segundo en el rostro. Pero si el sospechoso está sorprendido más de 1 segundo, está fingiendo. Miente. Así que afirmo que su objetivo es la iglesia de Lowton. Y fíjense de nuevo. Disimulado desprecio. Un consejo: si ven esta microexpresión en el rostro de su mujer, su matrimonio está llegando a su fin. Créanme. Sí. ¿Estas microexpresiones varían dependiendo de la persona? Dejemos eso y pasemos a la secuencia de Kato Kaelin en el juicio de O.J. Simpson. Mr. Kaelin, le pagaron muy bien por su aparición en A Current Affair. Desprecio, desprecio. Enorme desprecio. Vergüenza, vergüenza y vergüenza. Arrogancia. Estas expresiones son universales. Las emociones son las mismas tanto si se trata de un ama de casa como de un terrorista suicida. La verdad está escrita en nuestra cara. Genial. Muy bien. Muy bien. Bueno,
esencialmente, lo que sobre todo quería comentaros, comunicaros, es que no hay una varita mágica para que nuestras, bajo mi punto de vista, para que nuestras comunicaciones, para que nuestras interacciones sean las más adecuadas. Lógicamente tenemos que ponernos siempre en lugar de la otra persona. Hay un viejo dicho que ha quedado muy antiguo, que es: trata a los demás como quieras que te traten a ti. Esto es una falacia totalmente. Quiero decir, esto es un poco lo que hacemos nosotros. Desmentir que todas las personas son iguales. Cada uno somos eh, totalmente distintos y debemos de tratar a cada uno como cada uno quiere ser tratado. Y para ello no hay normas generales. Lo único que os puedo decir es que, como cierta herramienta, nos fijemos por favor en el rostro de cada persona, nos fijemos en la comunicación no verbal de cada persona. Podemos, sin necesidad de haber estudiado ningún máster o comunicación no verbal o comportamiento humano o neurociencia, podemos cada uno de nosotros saber cómo es una persona. Indudablemente por su comunicación no verbal, por su mirada, si eleva el mentón más o menos, podemos saber si alguien es de una manera o de otra, también por su forma de vestir en muchos casos. Y os doy una herramienta que creo que es una de las más válidas que tenemos. Mirar el rostro, ver qué zona es la más ancha. Si la zona más ancha es la frente y alta, por favor, preparar argumentos cognitivos, darle datos a esa persona, porque esa persona se alimenta con datos, es lo que quiere y lo que le gusta. Y en función de eso, volcará sus relaciones, los amigos, comprará, se llevará bien, etcétera, etcétera. Si la zona media es la más ancha, como por ejemplo el caso de Arantxa, me vas a permitir, pues veremos a una persona eminentemente emocional. Bueno, pues personas que se mueven por las emociones, por la empatía, lo que tradicionalmente hemos llamado buena gente. Bien, eh, eh, que tengamos buena gente es una maravilla. Sí, eso es una maravilla del mundo, pero también necesitamos gente de datos que saquen vacunas, ¿verdad? O sea, aquí no hay nadie malo. Y podéis decir, alguien que tenga la mandíbula muy desarrollada es materialista, esa persona le gusta todo lo material, le gusta el dinero, pues tampoco es malo, porque esas personas son luchadoras, son las que han sobrevivido a lo largo de guerras de miles de años y gracias a ellos estamos aquí genéticamente. O sea, todo es bueno, todo es distinto y cada uno es una maravilla. Démosle a cada uno lo que se merece, démosle a cada uno su medicina. Por último, fijaos que tengo una vieja frase que hay aquí que pone: pasaré una sola vez por este camino, de modo que cualquier bien que pueda hacer o cualquier cortesía para con cualquier ser humano, que sea ahora, que sea hoy, en este momento. ¿Por qué? No la dejaré para mañana, porque nunca más volveré a pasar por aquí. Nunca se repiten los momentos. Nunca. Todos los momentos son totalmente distintos. Si perdemos el momento de saludar a alguien, de decirle una palabra bonita a alguien, de dar las gracias o de pedir perdón, hemos perdido ese maravilloso momento. Bien, lo mío simplemente lo dejo aquí. eh, Luego si necesitáis alguna pregunta, encantadísimo. Y simplemente recordaros, queríamos hablar, si daba tiempo, yo creo que no, queríamos hablar un poco, bueno, un par de minutos. Queríamos hablar de cómo los saludos se van a ejecutar a partir de ahora. En estos momentos en los que recomiendan 2 metros de distancia, de proxémica, recomiendan usar mascarillas, quizá algún sistema de protección más, como puede ser un guante, etcétera, etcétera. Vamos a estar muchísimo tiempo. Yo no soy adivino. Cuando digo mucho tiempo, no sé si serán muchos meses o un par de años, no lo sé. Pero sé que estaremos gran parte de tiempo sin darnos la mano, sin darnos abrazos, gran parte de tiempo con mascarillas en la cara. ¿Cómo nos saludaremos a partir de ahora? Tradicionalmente podíamos saber si un abrazo era de verdad o no por el lado que se daba. Un abrazo por la izquierda era más espontáneo y más afectuoso. No sé si alguno o alguna ha caído. Y un abrazo por la derecha era como más políticamente correcto, como más formal. Igual ocurre con los besos. Aquí en España, cuando damos 2 besos, el primero esencialmente lo empleamos o lo empezamos por la derecha. Pero hay algunos casos en los cuales se empieza a besar o se empieza ese abrazo, se empieza por la izquierda. Algunos casos, de media un 15% de los abrazos y de los besos empezamos aquí en España por la izquierda. Esos son los abrazos y los besos más entrañables, más empáticos. No quiere decir que un abrazo por la derecha
sea falso o que no queramos a esa persona. Cuidado, porque a partir de ahora cuando nuestro hijo o nuestra pareja nos dé un abrazo, no. Los abrazos por la derecha son los que hacemos de manera práctica, los que hacemos todos los días y son más, bueno, más formales, más de dar un abrazo sin demasiado sentido, ¿vale? Pero cuando un abrazo es de verdad, lo hacemos por el lado izquierdo. Esos son los importantes y los que hay que mirar. Bien, a la hora de saludar con la mano también podemos poner la mano en pronación o la mano en supinación para saber quién es más invasivo, quién es, podemos decir, más prepotente, más dominante con la mano en pronación, y el que abre la mano para saludar es una persona que se deja llevar, ¿no? Siempre la supinación es de otra manera. Bien, pues a partir de ahora no vamos a darnos ni abrazos, ni besos, ni vamos a dar la mano. ¿De qué manera hemos estimado que saludaremos a partir de ahora? Bueno, pues cogeremos el estilo oriental, pero sin tanta reverencia, como ha dicho ahora mismo uno de los compañeros de aquí de esta webinar, eh, una de las personas que vamos a escucharle ahora, nos decía que realmente, bueno, pues Carlos, creo que ha sido Carlos, ¿no? De Ibiza, el otro experto, ¿no? De los tres, pues el otro experto, pues nos decía que está viendo cómo los niños se saludan en Ibiza haciendo reverencia con la cabeza. Bueno, pues por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. Y podremos ver a partir de ahora quién al saludar baja la cabeza o al saludar eleva un poquito la cabeza. Ahí es donde va a estar el saludo de verdad o el saludo de mentira. El que baje un pelín de la cabeza sí que querrá un acercamiento, pero el que diga, sí, sí, ya nos veremos, claro, estoy encantado de verte, a ver cuándo nos llamamos un día de estos. Y a la hora de saludar levante un poquito el mentón en vez de bajarlo, ese saludo será falso. La persona no querrá acercarse a nosotros. Bien, con esto acabo. Creo que he cogido algún minuto de más. Os pido disculpas, pero me embalo y cuando cojo carrerilla es difícil parar. No hay problema, Javier. La verdad es Muchísimas que gracias. encantados de la charla que nos has dado. O sea, quizá has dejado demasiado tiempo a Irene Montero en la diapositiva. Eso igual sí que se ha pasado un poquito, ¿vale? Pero bueno, a mí me ha servido bastante para darme cuenta que me parezco más a Fernando Simón que a Irene Montero, así que gracias, me alegro. Gracias, me alegro. Y bueno, como bien decías, este momento no va a volver, así que supongo que hago un poco de portavoz de todos los que estamos aquí y digo que es un auténtico placer haberte escuchado. Nada, vamos con Pablo, ¿no? Arantxa. Sí, vamos con Pablo, nuestro siguiente ponente. Mientras Pablo le tenemos por ahí, podéis ir mirando vuestras caras para saber de qué tendencia tenéis, si sois los emocionales como yo, o sois más racionales o más materialistas. Bueno, pues os voy a presentar a Pablo. Pablo también tiene un tema bastante interesante, ¿no? A la hora, sobre todo en estos momentos, ¿no? que estamos viviendo. Pablo es licenciado en Ciencias de la Información en la rama de Publicidad y Relaciones Públicas. Tiene experiencia en agencias de publicidad, gabinetes de prensa y marketing. Ha sido director creativo en varias agencias de publicidad y responsables de cuentas como BMW, ABC, Rastad, el Ministerio de Defensa, EasyJet, Leroy Merlin, entre otras. Es fundador de la agencia de comunicación TOC Ibiza, y realmente el invitar a Pablo, aparte de que es una persona encantadora, yo le conozco desde hace varios años, es un poquito por la situación que estamos viviendo, ¿no? Respecto al tema de la comunicación. Él lleva más de 10 años como responsable de comunicación del área de salud de Ibiza y Formentera, y como podéis imaginaros, pues sus últimos meses han sido agitados y movidos, por lo cual agradezco que haya sacado un ratito para compartir y estar con nosotros, que sé que ha estado hasta arriba de trabajo. Así que sin más, Pablo, todo tuyo, la mesa es tuya, así que bienvenido. Gracias Arantxa y a Enrique por pensar en mí para compartir las
Ay, Pablo, espera. Ahora te oímos. A ver, ahora. Ahora sí, ¿verdad? Ahora. Perfecto. Que te decía, solo se veían los labios moverse, que decía que gracias a Arantxa y a Enrique por invitarme a transmitir las cosas que pueda haber sacado de mi experiencia en estos años. Gracias a Javier por la charla, que ha sido muy interesante, y un placer compartirla con él y con María, ¿no? Bueno, yo la verdad es que lo de Javier me da pie para iniciar que trabajo en un entorno en el que ahora ya esto se nos complica, lo de poder evaluar a la gente a través de su gesto facial, porque vamos todos con mascarilla en el hospital y además tenemos una distancia cada vez mayor como para poder evaluar a ver cómo andamos. No es esta crisis, la verdad es que comunicar en crisis es algo que es muy interesante. No es la primera, esta es la más intensa que he vivido, indudablemente. Creo que es la más intensa que hemos vivido todos, evidentemente, no solo yo, sino la magnitud de la crisis hace que hayamos tenido que afrontar las cosas de manera diferente, aunque hay evidentemente una serie de claves que son las que yo voy a intentar transmitiros, la que voy a intentar contaros a través de un sencillito PowerPoint. Y me voy a detener principalmente en uno de los temas, o va a ser el más importante de todo lo que voy a comentar, que es la relación con los medios de comunicación en el manejo de una crisis. ¿Y por qué la relación con el manejo de la comunicación con los medios de comunicación? Pues como decía Arantxa, yo provengo del sector de la publicidad. Yo he desarrollado mi trayectoria profesional básicamente en agencias de publicidad como creativo publicitario. Entonces, de mis palabras no se puede extraer que haga un alegato corporativista, decir, como es periodista, defiende a los periodistas. No, al contrario. Los periodistas eran otra especie, los publicistas somos los guays y los periodistas eran otros. Lo que voy a hacer es, haciendo honor a mi nombre, voy a explicar que fui como San Pablo, que me caí del caballo, vi la luz y como muchos de vosotros imagino que hoy en día pues tenéis en los medios de comunicación una imagen de desconfianza, no cuando sois lectores, que a lo mejor os leéis el que más os gusta o los que os gusten, pues dándole la credibilidad suficiente, pero sí que si os ha tocado ser entrevistados en algún momento o gestionar en alguna ocasión la relación con los medios de comunicación, probablemente nos hayamos puesto un poco a la defensiva, porque en general pensamos que los medios hay que desconfiar un poco de ellos, a ver qué van a interpretar, a ver si el periodista dice lo que yo realmente quiero decir o le va a intentar dar la vuelta. Entonces, este va a ser mi caballo de batalla, este ha sido el caballo desde el que me caí y cuando caí vi la luz, y el que a lo largo de estos 10 años que llevo como responsable de comunicación del área de salud de Ibiza y Formentera, he ido viendo en los diferentes gestores del hospital en el que trabajo, en el de Carnices, que ha sido el mayor hándicap que me he encontrado a la hora de gestionar las crisis de comunicación. Esta actitud por parte de los gestores. Entonces, os decía que esta es la más importante, pero hemos vivido en Ibiza crisis comunicativas muy importantes. Lo primero es que las crisis se convierten en crisis en el momento que trascienden. Esto es una obviedad, ¿no? Pero es así. Es decir, si no trascienden, si no se hacen públicas, no se hacen crisis. Habrá un problema que haya que solucionar. Se convierten en crisis cuando trascienden. Y una de esas crisis que nosotros pasamos en el hospital hace 2 o 3 años, pues es una cosa que los expertos saben que pasa habitualmente en casi todos los hospitales, pero que al haber trascendido y en una localidad pequeña como es Ibiza, pues alcanzó un nivel de notoriedad y de crisis que se asemeja un poco a esta que estamos viviendo en cuestión de intensidad y de haber tenido que estar dando explicaciones todos los días. El caso es que nos entraron moscas en los quirófanos, que por lo visto es algo habitual, es decir, la entrada de insectos en quirófanos de hospitales más grandes, pero donde esa información no llega a trascender
porque ya os digo, la población es mayor y no se detiene a lo mejor en informaciones tan puntuales, tan concretas. Pasan desapercibidas. Aquí sí que vivimos esto y tuvimos que afrontar esta crisis de comunicación pues parecida a esta que estamos teniendo actualmente y que evidentemente es muy exigente. Os voy a poner el PowerPoint que me va a ayudar a ver, Arantxa, ahora mismo entro aquí, ¿verdad? En compartir, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Compartir pantalla. Ajá, un segundo. Vale, aquí estamos. Y ahora, aquí. Esto es. Genial, Pablo. Aquí estamos. Y le damos a modo presentación. A ver. Eso es. ¿Verdad? Ya estamos, ¿verdad? Hemos estado, claro, llevamos oyendo hablar de la curva, de bajar la curva, de aplanar la curva, y me he permitido hacer esta broma visual de que la situación de crisis, el símbolo de la curva como que viene en curvas y como símbolo de esta crisis, ¿no? Como decía, las claves que os voy a intentar trasladar son estas. La primera es, lo primero que tenemos que hacer ante cualquier crisis de comunicación es mirar hacia adentro. Es la comunicación interna. Hay que informar con anterioridad a todo el personal. Si hubiera sindicatos, con especial atención a ellos. No podemos salir a informar de una crisis sin haber informado previamente. Tenemos que tener en cuenta esa cronología. Lo primero es informar internamente, hacerlo con las vías que tengamos, si podemos reunir a la gente, perfecto, si no, hacerlo a través de la intranet, de los mails, hacer partícipes, ya os digo, a los sindicatos, porque haciéndoles partícipes vamos a conseguir algo si pensamos bien. Haciendo partícipes conseguiremos aliados, porque cuando no se comunica, cuando no se cuenta, cuando no se informa a la gente, es cuando aparece la intranquilidad, cuando aparece la ansiedad, y esa es una forma de desactivar estos problemas que nos pueden aparecer. También elimina o dificulta la aparición de los bulos o de las malas interpretaciones, que también tanto hemos visto durante todos estos días. Y la mejor manera de eliminar las fake news o los bulos es informar. Y ello pasa por hacerlo internamente lo primero. Porque toda crisis de comunicación, que como os digo, y ligándolo con lo primero que os decía, solo se convierte en crisis cuando trasciende, mi experiencia me dice también que el 99% de las ocasiones es el personal de la propia empresa, es el personal del propio organismo, son los sindicatos. En definitiva, es de dentro de donde surge la información. Y si esto, que es algo que no le podemos poner puertas, es decir, va a suceder, al menos haber ofrecido información adecuada, información creíble, información veraz, para que esto pueda dificultar que el que dé una versión distinta a la que le estamos dando, ponerle en el compromiso de que la está haciendo contra la información veraz que le hemos hecho llegar. De esta manera, tenemos que asegurarnos también que no haya fugas de información. Claro, habrá quien piensa, claro, pero si yo informo de estas cosas internamente, me expongo a la crítica, ¿no? Es decir, informo, puede que hayamos tenido un problema, estoy intentando comunicar en qué punto estamos, qué es lo que vamos a hacer, cuáles son las medidas que vamos a adoptar, y así me expongo a la crítica. Bien, sí, claro, te expones a la crítica, pero es que te vas a exponer a la crítica sin utilizar la comunicación interna, sin utilizar las vías de información internas
que hagan que evitemos todo esto que había mencionado anteriormente y además con más razones. La segunda clave, y esto dicho así parece duro, nadie miente conscientemente, yo lo he titulado Mentiras ni media. Nadie miente conscientemente. Pero sí que la presión de un medio de información, una entrevista o un debate puede hacer que nos sintamos apretados, ¿no? que nos presionados. Y la presión puede hacer que, sin mala fe, busquemos un atajo, ese atajo de decir algo sin contrastar o sin saber realmente si es así o no. Y eso se convierte al final en una mentira. Y claro, nosotros en estos casos, a la hora de gestionar una crisis de comunicación, hay una serie de valores que debemos buscar como si fueran el santo grial, que es la credibilidad y la veracidad. Si sin mala fe, pero por nerviosismo, por no contrastar, por pensar que el periodista, si es que es en una entrevista, que sabrá, decimos una media verdad o algo que no es verdadero al 100%, se nos puede volver en nuestra contra. Y aunque nos parezca en un momento dado el camino más corto, os aseguro que es el camino más largo, porque luego habrá que dar explicaciones, se sacarán los colores y bueno, y en definitiva perderemos eso que estamos intentando conseguir, que es credibilidad y transmitir confianza. Aquí llegamos un poco al eje con el que empezaba mi exposición. Muchos de nosotros vemos en el medio de comunicación un enemigo o alguien del que desconfiar, ¿no? Y no un aliado, ¿no? Y yo os digo por mi experiencia, yo solamente puedo hablar a través de mi experiencia, que ha pasado por distintos momentos, evidentemente, en todos estos años. Lo que yo he aprendido es que el periodista, si hay que generalizar, y es algo que sabéis que no es recomendable, si hay que generalizar, yo prefiero generalizar en este sentido. El periodista, por lo general, desea informar. Y el periodista, por lo general, desea que la información que tú le traspasas sea la correcta. Por lo tanto, si nosotros, por desconfianza, no hacemos partícipe a los medios de comunicación en la gestión de una crisis, no contamos puntualmente qué es lo que ha sucedido, qué es lo que va a suceder, cuáles son nuestra estrategia para solucionarlo. Si nosotros no lo hacemos así, el periodista va a buscar la información en otro lado. No va a ser nuestra información. Y al final, evidentemente, vamos a poder perder poder de influencia dentro de un medio de comunicación. Os recomiendo también otra cosa que he aprendido a través de mi experiencia. Cuando nos enfrentamos a una entrevista o a una exposición a un medio de comunicación, a una rueda de prensa, no tanto en una rueda de prensa porque ahí es más complicado, pero sí en un tete-a-tete con un periodista, en una entrevista, o cuando estamos contando off the record sin necesidad que sea una entrevista, una noticia para que haga de ello un reportaje, yo os recomiendo contar lo máximo. Es decir, contarlo todo. Explicar las cosas con claridad. ¿Y por qué? Porque a lo mejor incluso hay cosas que no quiero que saque o hay cosas que no conviene que se reproduzcan en el medio de comunicación. Pero la única manera en la que nosotros transmitamos este concepto que voy a mencionar varias veces, que es la credibilidad, la confianza, va a ser si nosotros al contarle absolutamente todo, podemos pedirle que esto concretamente no lo reproduzcas por tales razones. Por ejemplo, porque, mira, esto te lo voy a contar, o como ejemplo, esto te lo voy a contar a ti en confianza, ha pasado así, así y así. Pero esta parte no quiero que todavía se reproduzca porque todavía no lo hemos contado internamente. Entonces, hay cosas que no hemos hecho partícipes a nuestros empleados o a los empleados de la empresa o a los profesionales de tal sector y no quisiera que se enteraran por la prensa, pero quiero que tú lo sepas. ¿Para qué? Pues para que el periodista no interprete que en esas zonas oscuras que muchas veces nosotros como armadura nos ponemos para
que el periodista no se entere de algunas cosas, suele entender, como decía Javier, y cojo parte de la exposición de Javier, no solo lo que tú le cuentas, sino tu comunicación verbal, tu comunicación gestual, tu comunicación corporal, la atención con la que estás tratando. Y va a coger lo que tú le dices, va a ser una parte, y lo que no le dices va a ser la gran parte de ese artículo. Y ahí va a entrar la interpretación. ¿Cómo vamos a evitar eso? Contándolo todo y rezando. Pensando que a quien se lo estamos haciendo es una persona de fiar. Si no, si nos falla, ya sabremos la próxima vez que no le contamos ni esto ni nada más. La cuarta clave es que casi siempre cuando hablamos de crisis nos asustamos, ¿no? Y ya nos han dicho más de una vez, y es así, y en el sector de la comunicación también sucede. Las crisis son oportunidades. Las crisis evidentemente vienen precedidas de algo que en principio es negativo. En este caso tenemos algo que es muy negativo. El ejemplo que os ponía, que nos entraran moscas en los quirófanos hace unos años y que tuviéramos que paralizar toda la actividad quirúrgica en el hospital, con el consiguiente perjuicio para los pacientes, las listas de espera que se acumulaban, la presión social, los medios de comunicación. Ahora estamos viviendo algo que evidentemente lo supera, gente falleciendo, UCIs al límite. Bueno, ahí está lo malo. ¿Dónde está lo bueno? Bueno, la oportunidad es que a esto se le puede dar la vuelta como una tortilla, porque al final estamos jugando con la imagen corporativa, ya sea de una empresa o ya sea de un organismo público, con nuestra imagen. Y nuestra imagen se puede sentir, con lo malo que está pasando, dañada o reforzada. Reforzada en el punto en el que si lo hacemos bien, si seguimos estos pasos, si nosotros damos información puntual, veraz, adecuada, respondemos a los medios de comunicación, es decir, si nos mostramos y explicamos, podremos darle la vuelta a esa tortilla. Insisto, esto nos va a permitir transmitir valores como credibilidad, confianza, solvencia, honestidad. Es que son conceptos muy poderosos que nos cuesta mucho transmitir. Habría que hacer una grandísima inversión publicitaria para poder salir así de reforzados. Y que una crisis nos lo facilita. Nos puede facilitar que esa empresa o ese organismo público salga reforzado si lo hace bien y salga como un organismo honesto, como un organismo creíble, como un organismo o una empresa de confianza. La quinta clave es que si el tiempo corre a nuestro favor o corre en contra de nosotros. Y aquí, claro, tampoco hay términos absolutos en mi experiencia. Está claro que lo primero es que cuanto antes podamos dar explicaciones veraces, programar un plan de acción o unas soluciones que vayamos a desarrollar en el tiempo, cuanto antes lo planteemos, antes, evidentemente, podremos atajar la sangría que produce una crisis en cuanto a incertidumbre y a falta de seguridad en el público, en el lector, en el usuario de la sanidad, en el que sea. Pero, como os decía, no hay términos absolutos. Claro que cuanto antes podamos atajar esto y cuanto antes podamos dar explicaciones e información veraz, mejor. Pero también os digo una cosa, es decir, no corramos, porque el tiempo no es la clave. Lo que es clave es transmitir información veraz, es transmitir información contrastada, es que no te tengas que contradecir, que no tengas que rectificar, porque entonces pones en riesgo tu veracidad, tu honestidad. Hombre, no siempre, puedes, oye, nos hemos confundido, producto de esto, tal, y se corrige, pero tampoco se puede abusar de ello. Por lo tanto, yo os recomendaría, es mejor tener las cosas claras, la información clara, aunque tardemos algo más en ofrecerla, que correr porque hay una presión social o porque el medio ya tiene tal información de que ha pasado tal cosa, o de que se está muriendo no sé quién, o de que en tu empresa han encontrado carne mechada en mal estado.
Por lo tanto, es mejor salir tarde y bien que pronto y tener que rectificar, porque así finalmente se nos van a sumar dos crisis, la que tenemos y la que creamos nosotros. ¿Y quién da la cara? Porque claro, luego hay que salir a explicar esto. ¿Quién es la persona? Yo, indudablemente, lo recomendable es en una crisis para conseguir todo esto que os estoy comentando, de honestidad, de credibilidad, esos conceptos a que nos vamos a poder asociar. Evidentemente alguien tiene que dar la cara, eso está claro. No nos podemos esconder en notas de prensa, aunque las haya y deba haberlas, sino que hay que dar la cara, evidentemente. Esta es la única manera de conseguir esta ansiada credibilidad y veracidad que nos puede hacer salir de esta crisis airosos y en mejores condiciones de cuando iniciamos esta crisis. Lo recomendable es elegir un portavoz. Evidentemente que haya un comité de crisis y dentro de ese comité de crisis haya un portavoz, alguien con buenas dotes comunicativas inicialmente, y también os recomiendo que no salga el máximo responsable de primeras de la empresa, aunque tenga que hacerlo en algún momento dado y sea bueno que salga en algún momento dado. Siempre es conveniente que haya algún cortafuegos, por decirlo así, es decir, que este portavoz vaya dando la información, porque dependiendo de cómo vayan las cosas, podremos hacer jugar, pues eso, al máximo o algún cargo superior a este, de cara a si las cosas se complican, o no hacerlo, y que sea este portavoz el que sea suficiente para dar por concluida la crisis, dependiendo de su magnitud. Sacar al máximo responsable desde el inicio, evidentemente, tiene el riesgo de quemarle innecesariamente, porque por encima de él no va a haber nadie y no sabremos entonces a quién acudir cuando sea necesario. Relacionado con esto está esta séptima clave que os intento facilitar, que es ¿y quién va a marcar la dirección? Indudablemente hay que formar un comité de crisis que centralice la información, que marque las pautas e informe diariamente a través de este portavoz que os comentaba. Pero aún así, los diferentes departamentos deben dialogar entre sí para dar a conocer posibles focos de crisis que puedan aparecer, y de esta manera se puedan planificar diferentes escenarios de crisis y saber desde un primer momento cómo trabajar. Anticiparnos en este caso es fundamental para estar mejor preparados ante las crisis que puedan surgir y poder dar una respuesta eficaz. Y por último, relacionado con todo esto que os digo de la confianza con el medio de comunicación, que seguro que esto traerá cola en el debate posterior y en las preguntas, alguno me cogerá de la solapa y me dice, ¿tú qué dices? ¿Estás loco? Con esto termino. Matar al mensajero es darse un disparo en el pie. Os voy a comentar una anécdota que no tiene nada que ver, que digo, ya os he comentado alguna de las crisis que he vivido en primera persona, como representante, como portavoz, como responsable de comunicación del área de salud de Ibiza y Formentera. Esta no la viví en carne propia, pero sí que es una crisis una crisis local, sí que es de una empresa de Ibiza, y sí que me sorprendió la buena gestión que se hizo y la actitud del medio. Se trata de una cadena de establecimientos de pastelerías y panadería, de estas que ahora mismo abundan en todas las ciudades, con un diseño muy bonito, de madera, todo el templo del azúcar, ¿no? del croissant y de todo dulce, pero con un gran éxito comercial en toda la isla de Ibiza, con muchos puntos de venta y unas empresas ahora mismo referentes del sector de la hostelería y la restauración. Bueno, pues alguien grabó de noche un vídeo de uno de los escaparates de esta tienda en las que había una rata sobre los panes, los deliciosos panes que esta empresa vende, que esta cafetería vende. Y lo publicó en redes sociales y se hizo viral. Bueno, tenían un buen marrón, evidentemente. Una rata sobre
sobre el producto y salir de ahí pues era difícil. Los medios de comunicación evidentemente se hicieron eco rápidamente, se viralizó la noticia y aquí había varias alternativas. Evidentemente lo normal, lo que yo he visto en la mayoría de los casos, esto que os pongo ahora mismo, ahora ya lo leeréis porque Arantxa os hará llegar la presentación completa, no solo las diapositivas que han ido encabezando cada uno de los apartados, sino toda la experiencia es que normalmente quien se encuentra ante una situación de esta lo que hace es ir contra el medio de comunicación que publica el vídeo, intentar cortar esto, retíralo, me está haciendo mucho daño, sin entender que lo que te está haciendo daño no es el medio o la información, sino la gestión que tú hagas de ello. La empresa lo entendió bien, evidentemente dio los pasos en gestión de esa crisis, no en gestión de comunicación, en gestión de esa crisis, los pasos adecuados. Lo importante viene aquí, fue informando puntualmente al medio de lo que hacía, de la empresa que se encargó de la derratización, de vídeos que demostraban que el animal había entrado por fuera y no estaba dentro del comercio. Es decir, en definitiva, hizo llegar a toda la información, la máxima información, mucha de ella no para que la reprodujera el medio, sino para que entendiera y tuviera información de primera mano veraz de qué había sucedido. Cerraron los comercios, la cadena completa durante los días de la gestión. Y finalmente, días después, cuando se solventó, abrieron y salieron reforzados. Y eso es esto que os pongo es la directora del diario de Ibiza, del medio con más influencia en Ibiza y Formentera, en una editorial suyo, donde alababa, evidentemente, habiéndolo recibido el medio en primera persona, las explicaciones, la gestión de la comunicación y que en este caso habían matado a la rata y no habían matado al mensajero como habitualmente y equivocadamente se hace en estos casos. Bueno, y hasta aquí. Luego estaré encantado de poder responder o debatir con vosotros lo que queráis. No sé si me he pasado, la verdad es que no he medido cómo estaba Arantxa en tiempos. Bien, has estado bien, Pablo. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Muchísimas gracias, Pablo. A mí he de decir que ya me llegan rumores de que alguna gente se conecta a las mesas para escucharos a vosotros y también para escucharme a mí. Hay mis chascarrillos, pero es que en esta última me lo has dejado a huevo. Yo no sé a quién estaría pensando Froilán cuando se pegó el disparo en el pie. No sé qué mensajero pretendería matar. Un mensajero real, seguro. Bueno, además ha estado muy bien. Me quedo también mucho con el tema de las mentiras. Yo procuro sinceramente no mentir prácticamente nada y además que claro, la gente, a los chicos guapos, rubios y con ojos azules como yo, pues no nos gusta mentir. Así que me quedo con esa. ¿Vale? Genial. Bueno, vamos con una rubia guapa y bueno, los ojos no sé cómo los tiene, pero ahora mismo tiene unos ojos color miel. Te puedo decir yo que María tiene unos ojos muy bonitos, color miel. Bueno, pues los que sois de Segovia, yo creo que a María Coco la conocéis muchísimas personas. Entonces, es una gran conocida de los medios de comunicación de Segovia. Ella es licenciada en Ciencias de la Información, en Periodismo. Es socia directora de Audacia Comunicación, directora del diario digital en Internet de Segovia Audaz, con más de 17 años de experiencia como periodista. Y bueno, además de que forma parte de socia también de AGE Segovia, ha sido una agente también que ha movido mucho en AGE Segovia. Y si alguno no la conoce por los medios de comunicación, seguro que la puede conocer por el Burger Wall y Susi Katesen, que es socia fundadora. Así que nada, María, todo tuyo. Estás por aquí, ¿no? ¿Por dónde? ¿Qué te he perdido? Cuéntanos, anúdanos. Hola, ¿se me oye? Genial. Me oye, ¿no? Veo cabezas moverse. Bueno, en primer lugar, gracias a AGE Segovia y gracias a mis compañeros de mesa, Pablo y Javier, un lujo compartir mesa con vosotros y escucharos. Y bueno, saludaros a muchos de vosotros que os conozco, Carmen, que andas por ahí con tus cascos y tus gafas, Teresa, bueno, Javier, Pablo, Enrique, Mateo, bueno, pues a todos vosotros, gracias por participar en esta mesa.
Yo voy a ser breve, no me he podido preparar ninguna presentación, ya me conocéis, los que me conocéis, que soy muy de improvisar, y quiero dividir un poco el tiempo que tengo para compartir con vosotros en dos vertientes. Una es cómo los medios de comunicación nos hemos tenido que adaptar a esta nueva forma de hacer periodismo. Yo soy una de las mensajeras de las que hablaba mi antiguo compañero, pero también estoy al otro lado y también entiendo perfectamente sus argumentos, ¿no? Entonces, por un lado quiero hablar brevemente de cómo los medios de comunicación nos hemos tenido que adaptar a esta nueva era de contar las cosas, y por otro lado me gustaría, porque muchos de vosotros sois como yo pequeños empresarios, creo que es importante lanzar unos pequeños tips a la hora de comunicar en tiempos de crisis, ¿no? Y sobre todo ya no en tiempos de crisis, sino en tiempos en los que nuestras empresas están cerradas. Crisis absoluta, es decir, cómo nos reinventamos ante una situación y ante una catástrofe así, porque yo también soy de las que piensa que toda crisis es una oportunidad, pero también soy consciente de que algunos no tendremos la oportunidad, ¿no? con el panorama económico que tenemos. Bueno, empiezo con los medios de comunicación y lanzo nada, pequeñas, casi yo soy, no sé cómo tengo la frente, pero yo soy de la vertiente emocional, también un poco científica, y entonces os cuento un poco cómo he vivido yo en primera persona esta tremenda crisis que casi no sabemos ni a lo que nos enfrentamos ahora, ¿no? Como medio de comunicación. Yo creo que el periodismo sufrió o experimentó un cambio radical el 11 de septiembre, cuando en directo vimos caer una torre gemela y a partir de ahí el mundo cambió. Y también cambió la forma de hacer periodismo. Pero esta nueva crisis ha sido un nuevo punto de inflexión muy, muy importante. ¿Por qué? Porque los periodistas nos hemos acostumbrado a teletrabajar, a estar en casa, a ruedas de prensa virtuales en las que lanzas una pregunta a las 10 de la mañana, cuando a lo mejor cuando la rueda de prensa es a la 1, la pregunta tendría que ser otra, ¿no? Es una situación un tanto compleja, ¿no? En anteriores pandemias, en siglos anteriores, los medios de comunicación, la información era unilateral, o sea, el gobierno lanzaba la información y los periodistas éramos meras transmisores de lo que allí se contaba. Ahora no, ahora las redes sociales, la inmediatez, muchas veces te enteras de fallecimientos, te enteras de noticias, te enteras de cosas porque lo comparten en redes sociales personas cercanas a ti, ¿no? La verdad es que la inmediatez juega un papel fundamental, pero sí que es cierto que tiene que ser una inmediatez contrastada. Es decir, una inmediatez que tenga una fuente verídica y que puedas explicar. Y que puedas explicar además con el lenguaje de la gente que te escucha, ¿no? No somos científicos, somos periodistas, y lo que tenemos que hacer es intentar transmitir las noticias de una forma veraz, pero para que la gente nos entienda. Y yo soy de las que piensa que en los medios de comunicación también hay que comunicar con alma. Entonces, a mí me gusta mezclar, por un lado, las noticias, bueno, pues desde luego una estadística de fallecimientos es una noticia puramente objetiva, pero luego hay historias que yo creo que se pueden contar con más sensibilidad, ¿no? Sin pecar de adjetivos subjetivos, intentar siendo objetivo, pero yo creo que con un abrazo. La comunicación ahora, esos abrazos que decía el primer ponente que no se pueden dar, ¿no? Esos besos, pues yo creo que la comunicación tiene esa capacidad de dar un abrazo virtual a la gente, ¿no? Y yo creo que los medios de comunicación, evidentemente, tenemos que hablar de que no se han cumplido las normas cuando los niños han salido a la calle, pero también tenemos que intentar buscar la fórmula de transmitir cómo tienen que salir y, bueno, pues de actuar un poco con equilibrio entre informar y denunciar, ¿no? Más cosas que me gustaría transmitiros de los medios de comunicación, bueno, pues es el tremendo consumo que hay ahora de la información, lo que te obliga a estar continuamente igual. Hablábamos, ¿no? Imaginaros hace 100 años el ABC con la crisis, con la pandemia de la gripe española, ¿no? Pues, sacaba su edición matinal y se quedaba ahí. Ahora no, ahora la información es continua. Nosotros somos un periódico muy pequeñito de Segovia que nos movíamos en 2.000 visitas, y desde el inicio de la crisis muchos días superamos las 20.000. ¿Por qué? Bueno, pues porque la gente necesita saber, la gente necesita que le cuentes y la gente necesita estar informada, ¿no? Bueno, eso en cuanto al mensajero, ¿no? que hablaba mi compañero, ¿no? Y yo estoy con él, creo que hay que contar las cosas. Creo que uno de los principales problemas que tienen muchas administraciones es que piensan que, bueno, pues que un periodista tiene que hay que ser transparente, se vale en todos los sentidos y bueno, ahora ya no vale yo cuento y tú te callas porque eso ya no funciona. Entonces, la realidad es que yo creo que hay que contar cuanto más mejor, con la complicidad del periodista, la comunicación no verbal y ese enfrentamiento al final no beneficia a ninguno, y yo creo que tanto
administraciones como periodismo tenemos que trabajar de la mano porque es importante para todos y más para la sociedad en estos momentos concretos. Eso en cuanto a los medios de comunicación. Los que me conocéis sabéis que tengo una pequeña página digital que se llama segoviaudaz.es y desde la que allí pues intentamos informar en un ámbito muy local de lo que estamos viviendo en nuestra provincia, que bueno, pues junto a Ciudad Real es la de mayor mortalidad de toda España, es decir, una provincia muy pequeña pero también muy afectada por esta crisis, ¿no? Y que como nos conocemos todos hemos vivido la pérdida de alguien o hemos sufrido o hemos conocido casos muy cercanos. Eso en cuanto a los medios de comunicación. Y otra vertiente, aparte de ser periodista glotona, como decía Arantxa, el burger, el sushi, que me gusta comer y dar de comer a la gente, es, pues yo me dedico a comunicar con empresas. Es decir, nosotros desde nuestra agencia lo que hacemos es dar apoyo y servicio a las empresas, tanto en materia de diseño como cómo comunicar a la gente. Y en estos tiempos yo soy partidaria de que hay que comunicar. Es decir, sí que es cierto que tenemos las puertas cerradas, muchos de nosotros, pero tenemos que seguir presentes, ¿no? Tenemos que conseguir esa fidelización de nuestro público. Entonces, en ese sentido, yo ahora mismo me he preparado unas pequeñas claves que yo creo que son importantes de cara a muchos de vosotros, que os veo que sois como, bueno, ya os decía, como yo, pequeños empresarios, y que yo creo que nos pueden ayudar, ¿no? Yo creo que es un momento de comunicar con alma, de contar historias y de contar esencia. Es decir, ahora mismo tenemos muchos canales a nuestra disposición, muchos canales gratuitos. No necesitáis a un periodista que os eche una mano. Muchos de vosotros, ¿quién mejor que vosotros para comunicar cuál es la esencia de vuestra empresa, para llegar a vuestro público, para utilizar las redes sociales, para utilizar un montón de canales que, bueno, pues en esta era tenemos a nuestra disposición de todos? Con cualquier aplicación puedes hacer un pequeño vídeo, puedes contar cosas, y yo creo que poner en valor a tu empresa y comunicar con alma va a ser una de las claves para sobrevivir y mantener esa fidelización con nuestros clientes. Otra de las cosas que hay que aprovechar en estos momentos de parón es para ponernos al día, porque como bien decía Pablo, toda crisis es una oportunidad y todos tenemos redes sociales por hacer, cosas que mejorar, estrategias que definir, qué queremos que comunicar, cuándo, dónde, por qué, crearnos pequeños cronogramas, cuáles son nuestros objetivos. Es decir, la comunicación va mucho más allá de poner un post en redes sociales, sino tiene mucho más de estrategia y de estrategia de negocio. Nosotros, por ejemplo, formamos parte de consejos de administraciones de empresas, porque al final cómo comuniques, cómo llegues a tus clientes es muy importante a la hora de incluso de tomar decisiones, ¿no? Generar necesidad. Al final todos tenemos necesidades y yo creo que en estos tiempos no podemos salir de casa, pero sí que podemos navegar por internet, ¿no? Y lo que hablábamos de esos canales de, bueno, pues hay muchas cosas que si yo tengo un escaparate cerrado y la gente no va a pasar por la avenida del Acueducto a verlo, enséñalo tú, ¿no? Es el momento de, a través de contactos de líderes de opinión en Segovia más grandes, de mostrar productos, ¿no? Bueno, yo creo que lo que premia es lo digital y todos tenemos la opción o el escaparate o la puerta para poder trabajar en ello. Fideliza a los clientes, ¿vale? Es muy importante. Todos conocemos un montón de clientes que han pasado por nuestro restaurante, por nuestra clínica, por nuestra óptica, por nuestro gabinete, por nuestra empresa de prevención, por la concejalía, que veo por ahí a Víctor también. Entonces, si ahora no abrimos la Casa Joven o no, ahora no podemos abrir nuestras oficinas, sí que podemos llegar a ellos. Tenemos correos, ¿qué tal estáis? Una llamada, buscar esa magia, ¿no?, que nos haga estar cerca de los nuestros, porque ahora muchos también lo necesitan. Y bueno, yo es que soy de las que piensa, ya sabéis que hablo mucho y ya estoy acabando, que si no comunicas no existes, ¿no? Entonces yo creo que decir que todo va a salir bien es en estos momentos es complicado, ¿no? Porque sí que es cierto que muchas empresas, pues bueno, pues lo van a pasar mal, muchos lo vamos a pasar mal y sí que es momento de reinventarnos. Es decir, yo creo que es el momento de coger al toro por los cuernos, ponernos al día, hacer los deberes, que todos tenemos esa lista, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo, esa lista de cosas que yo me dedico a actualizar el blog de empresas y no tengo actualizado el mío, ¿no? Es momento de posicionarnos en Internet, incluso de reinventarnos. Como anécdota os diré, por ejemplo, que para los que conocéis un poco Segovia y lo que hablaba Arantxa del Burger World o de Susicateser, nosotros tenemos 2 marcas de restauración y tenemos nuestro restaurante cerrado. Somos conscientes que no sabemos cuándo vamos a abrir. ¿Y qué estamos haciendo? Crear marcas online para conseguir llegar a domicilio. Aparte de Susicateser y aparte del Burger, hemos lanzado ahora
GoGofre, que es una marca de postres para que la gente pueda pedir a domicilio, una marca de pollo que se llama Chickeny, estamos lanzando también Come Poke, que es de pokés, ensaladas que se llevan mucho. Es momento de reinventarse, ¿no? Entonces yo creo que todos desde donde estamos, desde nuestro pequeño rincón, tenemos mucho que hacer y que, bueno, pues que afortunadamente no estamos en el siglo XX o finales del XIX en el que no podíamos comunicarnos con nuestra gente. Ahora sí que podemos hacerlo y no tenemos que desaprovechar la oportunidad porque nuestro futuro va a depender mucho de ello. Y poco más. Pues fenomenal para terminar. Desde luego nos has dado un hambre con esos gofres, María, que no veas. Está a la hora de merendar. Hay que inventarse. Sí, sí, maravilloso. Además que no me quiero imaginar cómo tienes que tener tu casa recibiendo actualmente 20.000 visitas. Yo soy una catadora nata. Otra cosa, voy a coger 5 kilos o 10 en la cuarentena de probar cosas para ponerlas en marcha. Bueno, doy fe de que está todo muy rico, ¿eh? Todo lo que pasa por las manos de María y de su equipo está riquísimo. Bueno, Arantxa, damos paso a las preguntas, ¿no? Que como siempre vamos bien de tiempo. Yo creo que podemos hacer todas. Vamos estupendos, como siempre. Como siempre, pues agradecer a nuestros ponentes porque la verdad es que fenomenal. Nos han dado muchas claves, muchas ideas. Compartir con vosotros este ratito yo creo que nos inspira y nos abre puertas, que es un poco lo que tratamos también en estas mesas. Así que, bueno, y alguna ventana, ¿eh? Alguna ventana. Hoy en Segovia ha granizado, ha diluviado mucho, pero nos inspira, seguro que sí. Hemos aprendido que he visto hay mucha gente tomando nota. Así que nada, Enrique, ¿lanzamos las preguntas? Venga, va. Venga, vete poniéndolas ahí, que yo las leo. Vamos. Sí, eso que ha pasado, que me las tapan un poco aquí. Vale, esta para Pablo. ¿Qué lenguaje podría utilizar en un centro de salud para intentar consensuar las actuaciones con un personal en el que veo reflejado el terror? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí, ¿verdad? Sí. Bueno, yo, a ver, más que el lenguaje o el tono, me preocupan dos cosas. Creo que, ligándolo con lo anterior, creo que el mensaje es imprescindible, es no ser paternalista, no intentar tapar nada, es dar la máxima información, pedirles responsabilidad. Si hay alguna crítica, no derivarla hacia arriba, porque también es otra tendencia que tenemos, ¿eh? Cuando explicamos algo o medidas que no son populares y alguien se queja o nos somete a alguna crítica, no he sido yo, esto viene de arriba. Al final, ahí no vas a apaciguar nada, vas a incluso a convertirte en alguien que calienta un poco más la intranquilidad que pueda generar tu mensaje. Por lo tanto, yo, más que el tono es, o el tipo de lenguaje, es el tipo de mensaje que traslademos. Uno, que traslademos la máxima información, que pidamos responsabilidad, que pidamos prudencia y que seamos los que cortemos las posibles críticas que pueda haber, no derivándolas hacia un lado, hacia arriba o hacia abajo, donde toque. Muchísimas gracias, Pablo. Nada. Vamos con la siguiente. Para Javier. ¿Qué actitud corporal me recomendarías para dirigirme al personal sanitario que tiene miedo ante una situación, por ejemplo, el COVID? Javier, espera. Ahora, ya te escuchamos. Ahora. Genial. Gracias, Arantxa. Bueno, os comentaba que yo creo que ya lo han dicho, ¿no? Yo creo que ya lo ha dicho Pablo anteriormente. Yo he destacado algo que me ha encantado del experto en comunicación, Pablo, que ha dicho que hay que decir la verdad. Yo creo que eso es importante, porque es que si no decimos la verdad, es que se nos va a notar. Con lo cual, ¿qué actitud corporal recomendarías para dirigir al personal sanitario? Bueno, pues fijaros, no podemos fingir las cosas. Si yo intento adoptar una actitud corporal distinta a la que yo siento, se me va a notar. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es tomar una actitud empática y nuestra comunicación no verbal irá después, quiero decir, nuestra comunicación no verbal de acercamiento, de empatía, de apertura, va a ir después, ¿no? La experta en comunicación, María,
comentaba comunicar con el alma. Me ha encantado. Me he quedado, vamos, impresionado. El comunicar con el alma es impresionante, es perfecto. Bueno, yo me voy a quedar esa frase para alguna cosilla. Te doy las gracias por haberlo comentado, ¿no? Pues cuando uno comunica con el alma, la actitud corporal va detrás y no puede ir, podemos decir, de otra manera, sino que la actitud corporal también va a ir con el alma, ¿no? No podemos intentar falsear. Esto es lo que no les pasa a los políticos. Intentan falsear las cosas y nadie nos creemos nada, ¿de acuerdo? Bueno, yo no recomendaría ninguna actitud corporal, sino recomendaría una actitud general, ¿no? De Genial. apertura y de acercamiento. Pensaba que habías terminado, Javier. Ay, perdón, no, Enrique. Discúlpame, perdona. Genial. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. Para María, para realizar comunicación virtual eficaz, ¿qué aspecto es fundamental? Lo no verbal, el mensaje, la tecnología, el tiempo. ¿Qué me recomendarías para que los periodistas hagan caso sobre alguna noticia importante y lleguen a publicarla? Bueno, empiezo por la segunda. Hay que diferenciar también entre comunicación y publicidad. Es decir, hay cosas que una empresa comunica y realmente son un hito y hay que comunicarlas porque es así, y otras cuestiones que son publicidad y los medios de comunicación también son una empresa y tienen que vivir de ello, ¿no? Entonces hay que mantener el equilibrio. Yo creo que para que los periodistas hagan caso sobre alguna noticia, ¿no? Pues hay que comunicar poniendo en valor y haciendo distinto, o sea, aportar algo diferente a lo que ya hay. Si no, pues estás evidentemente promocionando un producto y igual que tú promocionas un producto, pues los medios también pues buscan subsistir con la publicidad y más en estos tiempos. Para realizar una comunicación virtual eficaz, ¿qué aspecto es fundamental? Lo no verbal, el mensaje, la tecnología. Bueno, yo parto de la base de que hay que comunicar con naturalidad, ¿no? Los otros dos expertos decían que qué postura o qué... No, es que cuanto más natural seas y cuando realmente tú dices la verdad y comunicas con honestidad y explicas las cosas, incluso muchas veces ves a políticos intervenir y parece que están actuando, ¿no? Y eso genera cierto rechazo, ¿no? Entonces yo creo que cuanto más natural es uno, evidentemente cada uno en su posición, y cuando te equivocas te disculpas y pides perdón, es la única forma de comunicar con veracidad desde mi punto de vista. Lo no verbal es importante cuando notas a alguien que está intentando no sé, actuar de una forma determinada, ya te provoca falta de credibilidad. Y luego, por supuesto, pues un argumentario, un buen mensaje y la inmediatez. Muchas gracias, María. Yo creo que ha quedado suficientemente claro. A ver, otra para Pablo. Ante la situación que estamos viviendo, me gustaría conocer tu opinión sobre cómo habría que gestionar, desde el lado de la comunicación, una crisis nacional tan grande por parte del gobierno, tanto de cara a la sociedad como en el aspecto de comunicación interna. Pues ahí tienes la patata caliente, Pablo. Ajá. Bueno, yo creo que el esqueleto no se está cumpliendo. Es decir, hemos pasado rachas, ¿verdad?, en las que había videoconferencias sin que los periodistas pudieran preguntar y la información quizá no fuera diaria. En este caso, yo creo que al menos las bases se están respetando. Hay una información diaria, hay una información... hay posibilidades de que los medios de comunicación pregunten, de que repregunten. No es fácil, indudablemente, es que ante esto no nos hemos enfrentado nunca. Por lo tanto, yo me remito a lo mismo todo el tiempo. Tratemos de contar las cosas. Yo creo que la veracidad es importante, la veracidad y la verdad, pero sobre todo ser veraces. Y en el caso de la comunicación interna, ya lo he dicho antes, un poco ha ido sobre estos pasos mi charla, bueno, hacer partícipe a la plantilla, contarle antes que nadie, mantener el respeto a esa cronología, sobre todo que no se enteren por los medios de comunicación, esto es esencial. Ahí podemos conseguir aliados. Si es al contrario, calentaremos aún más los ánimos y tendremos dobles problemas, la verdad.
Sí, Genial. sin entrar en valoraciones políticas, sí que es cierto que bien harían si asumiesen sus responsabilidades muchos políticos, ¿eh? Si te escucharan un poco, Pablo, nos iría mejor a todos. La Sin siguiente, duda. Arantxa, para Javier. ¿Cómo podemos motivar a nuestros compañeros y compañeras para que piensen en futuro y comencemos a andar? Bueno, pregunta muy interesante. Vuelvo, si me permitís, un poco al inicio de mi exposición. Tradicionalmente pensábamos que debíamos de tratar a los demás como nos gustaba que nos trataran a nosotros. Y esto es un error, ¿no? Eh, l- lo que yo diría es que debemos de tratar a cada uno como cada uno quiere ser tratado para motivar. Y si yo quisiera motivar, por ejemplo, a María, pues la motivaría de una manera totalmente distinta que a Pablo. Mm, A cada uno le daría unas cosas totalmente distintas, ¿de acuerdo? Entonces, motivemos personalizadamente a cada persona. Y lo importante para ello es preocuparnos de saber cómo es cada uno. Eh, mi aportación sería, preocupémonos, por favor, de saber cómo es cada persona, porque si sabemos cómo es cada uno, qué necesita cada uno, cuáles son sus motivaciones y cómo procesa información, lo demás va a venir solo, va a venir de una manera muy fácil. Eh, Averigüemos esto primero. Genial. Muchísimas Gracias, gracias, Javier. Javier. Venga, vamos a por la última pregunta que tenemos de momento. Última, para Pablo. La realidad es la que es. ¿Nos puedes indicar una técnica para intentar transformar los mensajes en positivos o neutros para que nos ayude a comunicar de una manera menos negativa? Hombre, eso de que la realidad es la que es, esto es muy, muy discutible. La realidad es la que hacemos, la que contamos, la que transmitimos. Si lo que contamos nos favorece, el mensaje será positivo. Si lo que contamos es tranquilizador, si nuestro tono es de prudencia, es tranquilizador, es positivo en definitiva, pues esa realidad la transformaremos. Yo creo que esto lo ha dicho María antes, que también es otra cosa que comparto absolutamente. La comunicación sirve para transformar, ¿no? Y precisamente la manera para poder transformar estos mensajes es hacerlo pues, de una manera adecuada, de una manera en la que transmitamos ahora mismo en estos momentos principalmente, permitirme que me repita hasta la saciedad, en la que transmitamos honestidad. Creo que los valores, que al final una empresa o una marca o una entidad tiene que asociarse a una serie de conceptos, de valores, y que en este momento, sin duda alguna, son la honestidad, la veracidad, la transparencia, los que mejor nos pueden favorecer. Entonces, yo eso es lo que le recomendaría. Genial. Bueno, no tenemos de momento más preguntas por aquí. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Si no, mientras alguien lo está pensando, a mí sí que me gustaría hacerle una pregunta a María. Yo en estos tiempos, de hecho, la semana pasada descubrí con los expertos de marketing digital, incorporé una palabra nueva a mi vocabulario que no la conocía, que es infosicación. Que ahora mismo está como muy de moda, ¿no? Y tú lo has comentado, María, ¿no? O sea, en tu medio tenéis ahora 20.000 entradas, habéis pasado de 2.000 a 20.000, estamos rodeados de multitud de información. ¿Qué consejos das, ¿no? Para los consumidores de información? ¿Tienes algún consejo pues, para eso? No llegar a esa infoxicación, no llegar a pasarnos de vueltas. Bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos en casa y tampoco se puede hacer demasiadas cosas. No podemos ir a pasear por la montaña ni nada, entonces la gente está navegando, ¿no? Navegando en Internet. Entonces, bueno, yo creo que sí que llega un momento en el que evidentemente no se puede hacer caso a todo, hay muchos bulos, hay muchas noticias que no están contrastadas, hay muchísimos impactos y yo creo que yo en esta vida la principal máxima es el sentido común, ¿no? O sea, con sentido común cuando ves que ya tienes ese exceso de información
o cuando intentas ver la misma noticia a través de distintos medios. O sea, yo creo que la pluralidad es libertad también, ¿no? Y te permite contrastar y tener una visión crítica, que creo que es muy importante tenerla. Pero bueno, hace poco leía a un buen amigo, que también está por aquí, que hablaba de que todos somos expertos, ¿no? Ahora, en todos, a ver qué dicen hoy los expertos en no sé qué, o a ver qué dicen hoy los expertos, pues esa también es una realidad, ¿no? Entonces yo creo que al final es sentido común, porque ahora mismo estamos con un sinfín de impactos y esto va a continuar así, no tenemos un plazo para que esto acabe. Y bueno, pues el tener la posibilidad de informarte por muchos medios te permite tener una visión más objetiva de las cosas, pero bueno, yo creo que todo con cabeza. Genial, María. Los límites los tenemos que poner nosotros. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta más, que tenemos ahí un par de minutos. Concedemos. Tic-tac, tic-tac. Da igual que sea en persona, que sea virtualmente, que aquí la gente se corta muchísimo, ¿eh? Seguiremos siendo segovianos por toda la vida. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por este ratito, por haber estado los tres con nosotros. Os dejamos aquí su información. Como sabéis, a lo largo de la semana os haremos llegar el vídeo, os haremos llegar también las presentaciones. El que quiera conocer un poquito más la presentación de María lo tiene que volver a ver. Esto es para la parte curiosa. Me pueden llamar y hago un resumen si hace falta, ¿eh? De que resumir tampoco se te da bien, o sea, que te gusta mucho hablar. Pero bueno, las conversaciones con María, por experiencia os digo que son muy enriquecedoras, así que si la llamáis, está siempre disponible y es muy enriquecedor. Bueno, pues muchas gracias a todos. Queríamos presentaros una semana más la próxima mesa, que yo creo que también os va a resultar interesante. La próxima mesa que vamos a tener la semana que viene es sobre ayudas a empresarios, ¿no? Vamos a tener con nosotros a Noemí Otero, a la diputada del área de promoción económica, a Jesús García, que es el concejal de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Segovia, y a José Bayón, que también es un conocido segoviano, aunque ahora está de CEO en la Empresa Nacional de Innovación, en ENISA. Entonces, pues bueno, esperamos volver a veros una semana más. Creo que va a ser muy interesante, ¿no? para todos los empresarios, emprendedores, en especial la gente de Segovia, poder tener a estas tres personas con nosotros, pues contándonos un poquito qué tipo de ayudas o qué tipo de iniciativas están trabajando, pues para ahora, que esperemos que pronto salgamos de esto. Entonces, bueno, pues nos vemos pronto. Y bueno, y una semana más, como saben nuestros seguidores, ¿no? No queremos irnos sin un toque musical, ¿no? ¿O qué? Toque musical. A ver si esta la conseguimos, a ver si se nos da bien. ¿Vale? Quería dedicarlas en esta semana, que sé que hay varios profesionales sanitarios por aquí escuchándonos, gente que está relacionado con el tema de la salud. Así que, bueno, esto va dedicado por vosotros. Y os animamos, ya sabéis, los que estamos aquí, los bailongos, que nos pongamos de pie y demos un ratito de nosotros. Gracias a estos tres ponentes por este ratito, una vez más. Un abrazo a todos y nos vemos pronto.